Bienvenido. Padre Fidel, gracias. Muchas gracias, mi estimado padre Jorge Franco, Verbita. Gracias, Marcelo de Jesús. Y un saludo muy especial también a todo el equipo del Centro Bíblico Verbo Divino en Quito, Ecuador. Ustedes saben del gran afecto que le tengo a la Sociedad del Verbo Divino y en particular al Centro Bíblico Verbo, a quien donde he tenido la oportunidad brindada generosamente por ustedes y con mucha sencillez, por supuesto, a aquello lo que me han invitado para apoyar en este centro que presta un gran servicio no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina. El tema que nos ocupa en esta tarde coincide con la celebración litúrgica que hoy es de grandes dimensiones en la fe y en la espiritualidad de la Iglesia, el Corpus Christi. Hemos querido titular el estudio bíblico de esta tarde, Jesús, pan de vida para todos. Nos ocupará de manera especial un sencillo estudio bíblico del discurso del pan de vida del capítulo 6 del Evangelio de Juan, particularmente el texto que se ha proclamado en la liturgia de hoy, que es la conclusión de este discurso, Juan capítulo 6 versículos 51 al 58. Bueno, mis queridos amigos, yo muy agradecido con todos ustedes por su presencia, por su atención. Los invito para que ya tengamos listo el texto de la Sagrada Escritura y vamos a dar tres pasos en esta tarde. Primero, permítame a manera de introducción, simplemente contextualizando, ya que entre nosotros hay catequistas, proclamadores de la palabra en las parroquias, gente de la pastoral, también sacerdotes y religiosas. Creo que la circunstancia exige dar un contexto. Vamos a leer la palabra ciertamente, pero la vamos a leer desde una perspectiva, la perspectiva de la fe de la Iglesia. Y esta la expresamos hoy en la fiesta, en la solemnidad del Corpus Christi, de dónde salió y qué busca esta celebración. Esto a manera de entrada. Luego vamos a centrarnos en el texto anunciado ya de Juan capítulo 6 versículos 51 al 58 y finalmente, tercera parte, vamos a recoger el estudio a partir de algunas conclusiones muy precisas, concretas, prácticas para nuestra vida y para nuestro servicio pastoral. ¿Vale? ¿Vamos por ahí? Primera parte. La fiesta del Corpus Christi. ¿De dónde salió y qué busca? El nombre que le damos hoy es el nombre tradicional antes del Concilio Vaticano II. Después del concilio, el nombre cambió. El nombre es Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Pero la gente, yo incluido, seguimos dándole el nombre antiguo que le fue dado por el Papa Urbano IV en el año 1264, cuando instituyó esta fiesta. Esta se colocó en un día como hoy, en el segundo domingo después de la Pascua, o mejor, después de Pentecostés, exactamente 60 días después de la Pascua. Si cae en jueves, por supuesto, ha sido trasladada a domingo, pero en principio caería en jueves. Después que hemos retomado el llamado tiempo ordinario. Y esta solemnidad está conectada tanto con la Pascua, de la cual hemos celebrado la cincuentena, es decir, todo este camino de liberación, de muerte a la vida de Jesucristo por medio de su entrega en la cruz y la obra que el Padre ha hecho al resucitarlo, y también la solemnidad de la Santísima Trinidad que
hemos festejado hace una semana. De hecho, hay una conexión, tomemos Trinidad y Corpus Christi, el domingo pasado y este, hay una conexión entre las dos solemnidades y caigamos en cuenta de esto, mis queridos servidores de la palabra. El domingo pasado, en la solemnidad de la Trinidad, leímos el texto de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Allí en ese texto se nos decía que Él tanto amó, no solamente amó, sino tanto amó. Era la celebración del tanto amor de Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué este don de Cristo? Es un don. Estaba el verbo dar, don, regalo, presente. Nos fue dado para que seamos salvos. En la Biblia, el término salvación tiene que ver con salud, para que tengamos salud. Y la salud no solamente es no enfermarse, es también no morirse. Salvar significa conservar vida. Y eso es el tema que nos va a ocupar hoy, vida para todos. Salvar significa conservar vida, preservar vida. Y ocurre algo que podríamos contar en la catequesis. Nosotros vivimos seguramente utilizando este aparatito y nos hacemos la selfie, plac, y queremos capturar instantes de vida. Esos son las selfies o las fotos. Queremos capturar instantes de vida. Cuando uno mira la foto es algo que ya pasó, pero lo tenemos ahí en la memoria. Pero sabemos que eso es pasado y que eso no es vivir ni sobrevivir. El álbum se borrará, se nos llenará la memoria del celular y hasta ahí llegó. O un día el álbum que tenemos de las viejas fotografías se perderá después de nuestra muerte. Probablemente, a menos que te canonicen y te hagan un museo, se salvará. Pero de resto todo eso pasa. Y Cristo viene a hacernos una propuesta mejor. No te quiero regalar una selfie. No te quiero dar una foto de un momento de la vida. Quiero que sigas viviendo. Que esos instantes lindos que tú quisiste retener para nunca olvidarlo, porque eran momentos importantes, tú los puedas salvar, preservar, conservar vivientes. Y por eso el domingo pasado, esa era la idea del domingo pasado, para que todo el que crea tenga vida, no cualquier vida, vida eterna. Decía Juan en el capítulo, bueno, Jesús en el Juan capítulo 3 versículo 17, pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Pues bien, esta promesa se hace efectiva con el ofrecimiento radical que Jesús nos hace en la Eucaristía. En este don, nos está entregando ese don anunciado y que viene del Padre por medio de la persona de Jesús, quien nos entrega, pone en nuestras manos personalmente su vida entera para que vivamos para siempre. Y esta es la idea que se profundiza en la celebración del Corpus Christi. No es solo un cuerpo expuesto en una custodia, es un cuerpo que Dios pone el Padre en tus manos. Te entrego a mi Hijo Jesús, para que esa vida de Él, que Él da, entre en ti y tú vivas para siempre. Y entonces Jesús nos revela. Él es el gran revelador del proyecto extraordinario de Dios. Él da su propia vida para que la recibamos. Atención con el término comunión que dentro de un rato voy a enfatizar. Para que la comulguemos, la recibamos, para que la incorporemos, y perdonen la redundancia, en nuestro propio cuerpo bajo el signo del pan. Y esto para que también nosotros, así como Cristo y junto con Jesucristo,
podamos vivir para el Padre. El Padre que es el origen, la causa y también es la meta, la finalidad última de nuestra existencia. El Padre sí, pero en el Hijo y por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo fue que llegamos a esto? ¿Por qué se está destacando tanto este tema? Resulta, atención con lo que les voy a contar, hagamos un poquito de historia, en el siglo XIII, después de Cristo obviamente, en el siglo XIII, estamos ya casi a finales de la Edad Media, había varias corrientes de pensamiento teológico que se preguntaban por la modalidad, como podríamos imaginarnos que este pan fuese el pan del cielo. ¿Cuál pan? Este pan que Jesús tomó en la última cena entre sus manos, lo partió, dando gracias, y se lo repartió a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y lo mismo hizo con la copa. Esta es la copa. Esta copa es la sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Así, al menos lo tenemos en la versión de Lucas en el capítulo 22, versículos 19 y 20. Pues esta lectura del texto, que parece tan obvia, no era tan obvia. Y la gente preguntaba, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Jesús está en en este pan y en este vino que declaramos cuerpo y sangre del Señor? Y entonces se preguntaban los que enseñaban, y la gente, porque realmente es estimulado por las preguntas de la gente, ¿cómo entender esto? Y había, vamos a resumirlo en dos extremos. Un extremo que veía en la Eucaristía una presencia de Cristo, pero vamos a llamarla alegórica, en metáfora, digamos, en símbolo, como quien coge una galleta, la parte o toma un vasito de vino, de esos de fiesta, y lo hace recordando al Señor, pero nada más, nada más. Hagan esto en conmemoración mía, era simplemente él dijo hagámoslo, pues hagámoslo, pero sin asociarlo con una presencia real. Otros se iban al otro extremo, lo que se puede llamar un hiperrealismo. Suena interesante, ¿verdad? Un hiperrealismo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pensando incluso, y no se vayan a reír por favor, que en el momento de la consagración entraba en la hostia como una especie de hombrecito, un homúnculo que tomaba posesión de la hostia. Y así lo defendían y entonces aquí está y tal cual. Eso es lo que llamamos un hiperrealismo. Y entonces se dio la diatriba entre los dos extremos, entre los hipersimbolistas y los hiperrealistas. Y bueno, este tipo de discusiones confunden a la gente. La gente estaba inquieta con este tema. Bueno, ¿cómo es la cosa, no? Porque allá ustedes los teólogos enseñan, en los cursos explican, pero yo que voy a misa, a Eucaristía los domingos y o cotidianamente, que dígame por favor, ¿cómo es la cosa? Pues resulta que una monja agustina, de la orden agustiniana, en torno al año 1240, llegó a ser santa. Se llama Santa Juliana. Santa Juliana de Cornillón, belga, de la Bélgica, de la diócesis de Lieja. Ella desde niña había tenido visiones místicas. ¿Y saben qué veía? Ella veía una luna llena, brillante, hermosa, pero con un hueco. Tenía un hueco, como una mancha negra. Y ella fue entendiendo, con la ayuda de su director espiritual, tratando de interpretar el signo. ¿Qué me está diciendo el Señor? Hasta que llegó a la conclusión, falta una fiesta, falta una fiesta. Y la fiesta era esta, una fiesta dedicada
a la Eucaristía. Y en cuanto las diatribas seguían estremeciendo las academias de Europa, el obispo de esta diócesis, de Juliana, claro, conocía la visión que había tenido Juliana de Cornillón, decidió crear la fiesta dedicada al cuerpo del Señor. Era el año 1246. 1246. Pero atención, era una fiesta local, es decir, solamente para la catedral y las parroquias de la diócesis y también los conventos. Nada más, nada más. La cuestión sigue, casi 20 años después, año 1263. Un monje que venía en peregrinación desde el este europeo, desde la Bohemia. Venía como peregrino a Roma. Y antes de llegar a Roma tuvo que parar en medio del viaje. Eran viajes a pie. Se detuvo en un poblado que se llama Bolsena. Allí, después de haber restaurado, haber comido, hecho su siestecita, pidió un espacio para celebrar la Sagrada Eucaristía. Mientras celebraba la Eucaristía, probablemente, digo yo, influenciado por las doctrinas heréticas, porque había cada cosa que la gente escuchaba, había confusión doctrinal, a él le entró durante la misa una duda muy fuerte, sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y fue justo en el momento de la consagración. Y teniendo la hostia en sus manos, en el momento en que la elevó, la hostia comenzó a sangrar. Chorrió la sangre, empapó el corporal. Incluso, todavía hoy queda la evidencia, quedaron gotas, el chorrito de sangre que vino por las gradas al pie del altar. Quedó supremamente conmovido. Este hombre, sabiendo que el Papa Urbano IV estaba en ese momento cerca de allí, en la ciudad de Orvieto, fue donde el Papa le llevó el corporal, todavía con sangre muy fresca, y el Papa le creyó. El Papa creyó en el milagro y decidió mandar a hacer una capilla en la Catedral de Orvieto, donde estaba el Papa ese día, para hacer la conservación del corporal. Esa capilla todavía existe. Pero como si fuese poco, este Papa mandó llamar a un monje, a otro monje, un monje de la orden de los predicadores, de los dominicos. Se llamaba Santo Tomás de Aquino. Bueno, todavía no era santo. Tomás de Aquino. Bueno, tremendo teólogo. Ayúdeme a entender, explíqueme. A ver, llamemos doctores, los que saben, ¿no? A ver qué explicación da. Y bueno, Tomás le ayudó a entender. Tomás también creyó en el milagro. Y el Papa le encargó a Tomás de Aquino que crease el himno para la fiesta, que en el año siguiente, estamos hablando del milagro fue en el 63, al año siguiente, en el 64, el Papa creó la fiesta, emitió la bula, con la cual ya extendió la fiesta que se celebraba en Bélgica, solamente en una diócesis, la convirtió en fiesta para la Iglesia Universal. Nace de un milagro eucarístico. Los milagros eucarísticos documentados a lo largo de los siglos son varios. Es más, son muchos. No voy a entrar aquí en eso, porque no es mi tema. Pero les cuento algo, porque ustedes lo conocen. El joven Carlos Acutis, este jovencito, el santo de la Internet, muy chico, fallecido con apenas 15 añitos.
fue un gran entusiasta divulgador de los milagros eucarísticos. A él eso le impactó mucho y se dedicaba a estudiar los milagros, dónde hubo tal cosa, lo documentaba y creó inclusive, lo tenemos hoy, está en internet, un documental hecho por San Carlos Acutis sobre los milagros eucarísticos. Un gran amante de la Eucaristía. ¿Saben cómo llamaba San Carlos Acutis a la Eucaristía? La llamaba la autopista hacia el cielo. Bueno, me devuelvo a 1264. El Papa Urbano IV le pidió a Tomás de Aquino que compusiese los himnos para la liturgia de las horas y para la celebración de la Eucaristía, para la fiesta o solemnidad. De ahí viene un himno que ustedes conocen muy bien, Pange Lingua Gloriosis, conocido. Sobre todo conocemos más las últimas dos estrofas, porque las cantamos los jueves en la adoración eucarística. Tantum ergum sacramentum veneremus cernui. A tan grande sacramento, ok, adoremos con fervor. O también el himno de las laudes, O salutaris hostia. O uno que se le atribuye, no sabemos si es con certeza de Santo Tomás este último, porque lo han musicalizado, pero que le ha atribuido a Santo Tomás, pero podría ser el Panis Angelicus. Y sobre todo, para la misa, los que han ido a Eucaristía hoy, que espero todos hayan ido a la Eucaristía, y si no, todavía tienen tiempo antes de las 10 de la noche, la gran secuencia que se proclama entre la segunda lectura y el Evangelio. Hoy hay secuencia. Les comparto la primera estrofa. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Bueno, la traducción al español le falta la poesía, pero bueno, lindo en latín. Es un himno con una fuerza teológica y espiritual tremenda en su manera de describir la Eucaristía. Mire la última estrofa, la penúltima. Dice, el pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Por cierto, hay quien le atribuye también a Santo Tomás de Aquino, que tuvo que ver con esto, el famoso himno Adoro te devote, te adoro con devoción. Un himno que yo personalmente les digo, me encanta. Se puede hacer todo un retiro espiritual de una semana con ese solo himno, estrofa por estrofa, y no repites tema. Es una inmersión en la teología y la espiritualidad de la Sagrada Eucaristía. Recomendado. Lo importante es esto. Tenemos aquí, miren ustedes de dónde vino la cosa, de dos tendencias extremas en debate, la hipersimbólica, que todavía sigue vigente en algunas iglesias, la galletica y ya, o la hiperrealista, que a veces también existe por ahí, que ven, sí, pero a veces un poco de escrúpulo frente a cada cosita de la Eucaristía, que ciertamente hay que respetarlo, pero a veces se nos va la mano. Tomás de Aquino se apartó de los dos extremos y llegó a ver con una gran sobriedad y equilibrio cómo lo mismo, miren cómo llegó a la conclusión a la que llegó, cómo lo que se afirma de Jesús en el dogma, verdadero Dios y verdadero hombre, también aplica para la Eucaristía. Santo Tomás dice, sus especies visibles quedan en el pan, pero su sustancia invisible no es más el pan, no es más el vino, sino el cuerpo de Jesús crucificado y resucitado. Miren, esta relación entre lo visible y lo invisible
entre lo accidental y lo sustancial, ya término de la teología escolástica, por supuesto, muy aristotélico además, el cuerpo de sangre inmolado. Con esto Tomás crea el sustantivo que seguimos utilizando hoy en la catequesis. En la catequesis es un dogma de la iglesia y bueno, lo enseñamos en la catequesis. La transubstanciación, sustancia. La transubstanciación, una expresión que el Concilio de Trento en el siglo XVI recogió en medio de la polémica contra la Reforma. Y entonces, a partir de ahí, del siglo XVI, años 1500, se le va a dar a esta celebración un tono triunfal. Se le dio un tono triunfal, era propio de la contrarreforma de la Iglesia Católica. Procesiones por las calles, el Santísimo en una custodia de oro con perlas, bajo palio, el sacerdote con la capa, el velo humeral y la capa, con salvas de cañones en las calles. En Europa se hace eso, con calles decoradas, bonitas, porque es el paso del rey. Lluvias de pétalos de rosas que caen a su paso, tapetes de acerrín con obras de arte en el suelo para el paso de la procesión. Son gestos exuberantes, ciertamente catequéticos y muy expresivos de la fe del pueblo, del gran afecto del pueblo de Dios por la Santa Eucaristía. Miren, la dimensión afectiva hacia la Eucaristía no la podemos descuidar. No la podemos descuidar. Bajo, miren, no más esto y la importancia de la catequesis. Miren cómo Santo Tomás, el gran teólogo, aterriza el misterio con palabras sencillas para que la gente lo pueda sentir. Él habla del ver, tocar, degustar, dice Tomás. Bajo símbolos diversos y en diversas figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento. Pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es todo y parte. Vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Bueno, y lo importante es que solo la fe nos permite entrar en este misterio. Con el amén, se abren los ojos de la fe. Tu amén abre los ojos de la fe para reconocer al Señor en el pan, como los discípulos de Maús. Y vemos al que no vemos. Tocamos al glorioso. Degustamos, recibimos al Señor. Un detalle pastoral importante, lo digo por el gran nivel de personas, el alto nivel de personas que están en esta tarde aquí. La adoración eucarística es una prolongación de la Eucaristía. No se hacen adoraciones eucarísticas, en principio, desconectándolas de la celebración. Lo importante es la Santa Misa, la celebración eucarística. La adoración que se hace con solemnidad es la prolongación, no es al revés. Por eso se hace después que termina la Eucaristía, no antes, porque es la prolongación. O si se hace en otro momento, unas horas después, siempre está en relación con la misma celebración de la Eucaristía. Y ahí está el sentido de la fiesta. ¿Sabían ustedes que la forma primigenia del Corpus Christi fue la celebración que ya se tenía en la noche del Jueves Santo? Ustedes se acordarán, el Jueves Santo apenas termina la celebración de la Cena del Señor, la Misa in Cena Domini, se hace la procesión hasta el monumento, hasta un altar especialmente escogido para exaltar la Eucaristía. Viene de ahí. Y eso es lo que repetimos hoy.
Hoy es otro Jueves Santo, pero en medio de ya del gozo de la exaltación pascual. Se trata entonces de la celebración ya en este tiempo de nuestra unión creyente al misterio que celebramos y recibimos. Ese pan es el cuerpo de Cristo. Esa sangre es la sangre de Cristo. Es la presencia viva del misterio pascual de Cristo, de su sangre derramada en la cruz, quien desde lo alto de la cruz, con su sangre, ha aplastado el pecado y la muerte, y ha sido glorificado en la luz de la resurrección. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, número 26, dice esta frase: la Iglesia continuamente vive y crece de la Eucaristía. Bonito eso. Eucaristía continuo vivit et crescit ecclesia. La Eucaristía continuamente vive y crece de la Eucaristía. La fiesta se creó para que nos demos cuenta del tesoro que tenemos en la Eucaristía. En la iglesia seguimos viviendo y creciendo en la Eucaristía. Y para comprenderlo mejor es que estamos aquí, para enriquecer nuestra adoración de la Eucaristía. Por cierto, adorar es considerar con actitud creyente y con humildad la grandeza del misterio que hemos celebrado. Cuán inmenso es el don recibido que se convierte en nuestro alimento. Y este es el tema ahora que vamos a desgranar un poquito más en los próximos minutos en nuestro estudio bíblico. Perdóneme que me haya extendido un poquito en la introducción, pero no podía no hacer esta breve introducción histórica, este contexto, por el nivel de personas que están aquí. Es justo saber que esta fiesta nace en un clima como el que están ustedes aquí, un clima de búsqueda teológica y pastoral, lo cual importa mucho para la fe de nuestro pueblo. Bien, pasamos a la segunda parte, la importante, la que nos ocupa. El otro será unas breves conclusiones, será rápido. El texto, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 51 al 58. Juan 6, 51 perdón, dije 58, va a seguir hasta el 59. La liturgia llega hasta el 58, va a llegar hasta el 59. Ya les digo por qué. Dijo Jesús: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Les dijo Jesús: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre. Así, aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a situar el texto. Lo primero que uno hace en un estudio bíblico, situar el texto. Acabamos de leer la última parte
del discurso llamado del pan de vida, que está en el capítulo 6, versículos 22 al 58 del Evangelio de Juan. El detalle del versículo 59 nos sirve para ubicarnos. Estas cosas las dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Ahí están todos los términos. Enseñaba es una enseñanza, es una catequesis, y una catequesis eucarística, como se verá enseguida, situado en Cafarnaúm, que es la base de operaciones de Jesús, la aldea de los pescadores donde Jesús también tenía su residencia. Él se había mudado de Nazaret a Cafarnaúm. Jesús se fue a vivir a Cafarnaúm, que queda a la orilla del mar. O sea que Jesús era un costeño. Bueno, no, es una manera de decir. No, no es un mar, es un lago, ¿eh? Así que ya está. Y esto lo dijo en la sinagoga del pueblo. Por lo tanto, un Shabbat, un día de sábado. Y subrayo lo de la sinagoga, porque si es la predicación de Jesús en la sinagoga, recuerden que conocemos una predicación de Jesús en la sinagoga. Cuando comienza, digo explícitamente, porque él iba de sinagoga en sinagoga, de sábado en sábado. Pero conocemos una famosa, la de Lucas 4, donde Jesús abre el rollo de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa fue en Nazaret. Esta otra es en Cafarnaúm, pero también un sábado en la sinagoga, donde Jesús va a hacer una homilía, y en las homilías hay un texto bíblico que está por detrás. Probablemente Jesús está haciendo lo que llamamos hoy un midrash, que es una lectura interpretativa buscando el sentido último del relato del maná. Bueno, aquí hay tres textos detrás. Uno de ellos es el del maná. Había el texto de la Torá que se proclamaba, pero también Jesús debió leer una profecía y seguramente leyó algún texto de los escritos, uno sobre la sabiduría que está aquí implicado en este discurso. Entremos un poco más en el texto. El capítulo 6 del Evangelio de Juan, este discurso del pan de vida, entre los versículos 22 y 58, ocupa el lugar, o mejor, representa lo que debería ser la institución de la Eucaristía. En los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tenemos un relato de las palabras que se convirtieron en memoria, porque Jesús lo dijo, hagan esto en conmemoración mía, en medio de una celebración judía de la Pascua, de un ceder de Pesaj. Por lo tanto, este relato debería estar en el capítulo 13, cuando Jesús está en el cenáculo y comparte la última cena. Pero resulta que en Juan, la última cena de Jesús no es pascual, no es una cena de Pascua, porque Jesús murió a la hora en que sacrificaban los corderos. Es decir, a las 3 de la tarde, la hora en que sacrificaban los corderos en el templo, los padres de familia lo llevaban a la casa y esa noche comían la cena pascual, la cena del cordero. Por lo tanto, la cena de Jesús en el capítulo 13 no es la pascual. La cena pascual esa vez no la comió, según Juan. Según los sinópticos sí. Según los evangelios sinópticos, sí. Juan nos está dando una catequesis, nos está diciendo lo que ya dijo desde el comienzo del evangelio: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero inmolado, el Cordero de la nueva y definitiva Pascua, el siervo de Yahvé ofrecido por la salvación de todos, por la justificación de nuestros pecados. Por esta razón, Juan coloca en el capítulo 13 no el equivalente de la institución de la Eucaristía, que está en los otros evangelios, sino el lavatorio de los pies. Ese relato de los lavatorios de los pies es muy importante.
supremamente importante. Porque también, así como ocurre con las palabras de institución de la Eucaristía, son la explicación del sentido de la muerte de Jesús. Tanto lo que nos dicen los sinópticos en el contexto de la cena, del pan partido y del vino compartido, así como el lavatorio de los pies, son acontecimientos explicativos del sentido salvífico de la muerte de Jesús. Es una catequesis sobre el sentido de la cruz. Esta cruz en Juan es purificación. Hay que nacer del agua y del espíritu. Cuando Jesús muere, no solo entrega el espíritu, sino que de su pecho mana sangre y agua. De nuevo, lavar. Por esta razón, Juan traslada en su catequesis, el Evangelio es toda una gran catequesis sobre Jesús, al capítulo 6, lo que correspondería a la institución de la Eucaristía. O sea, lo que tenemos hoy es una gran catequesis que equivale al relato de la institución de la Eucaristía. Tiene muchos elementos en común, pero sobre todo es una explicación dada por el mismo Jesús, en un contexto de enseñanza, en una sinagoga, a partir de textos bíblicos que están por detrás. Un detalle también importante, situando este texto, un detalle importante, es que esta catequesis de la Eucaristía, esta catequesis sobre el pan de vida, está orientada a la confesión de fe. Atención, a la confesión de fe. De hecho, este capítulo termina con la confesión de la identidad trascendente de Jesús. Para los judíos, Jesús era simplemente el hijo de José, del Señor José, simplemente un hombre de Galilea, como se ha dicho en el versículo 42 de este capítulo 6. En cambio, Jesús declara que Él es el Hijo de Dios y que Dios es su Padre, como lo dice en el versículo 40. Y esto es lo que, al final, Pedro y los demás discípulos van a confirmar cuando dice, Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Por lo tanto, se trata de un entrar en una relación eucarística con Jesús, en función de un conocimiento profundo del Señor. Y en la Biblia conocer no es solamente una cuestión de la cabeza, entender, es una relación vital. Como decía Jacques Maritain, une connaissance savoureuse en francés, un conocimiento degustativo, sabroso, una experiencia. Es una experiencia de Jesús. Lo entiendo en la cabeza, pero lo vivo, lo siento, lo percibo, lo degusto. Ese es el tipo de confesión de fe que al que se nos orienta. Pongámosle ahora la lupa a nuestros versículos 51 al 58. Todo queda resumido, atención, por dos expresiones, texto en mano, ¿eh? Dos expresiones que enmarcan nuestro texto. Siempre es importante lo que se llama la inclusión, cómo comienza y cómo termina. Y la expresión es la misma, es la misma. Al principio se dice, si alguien come de este pan, versículo 51. Al final, en el versículo 58, dice, quien come de este pan. Lo pueden subrayar. 51, si alguien come de este pan. 58, quien come de este pan. Pero hay una diferencia. Al principio lo ha dicho en condicional, con un sí. Si alguno come de este pan. Al final, ya no es un condicional, le quita el sí. Quien come de este pan. Es una declaración contundente. Y entonces, al final, vemos cómo se hace más evidente
la dimensión eucarística de las palabras de Jesús. Pero nuestro texto va a alternar, ya les dije, comienzo y final, pan, pero va a integrarlo con otra imagen, carne. Pan, pero habla también de carne. Jesús es el pan bajado del cielo. Quien come de este pan vive eternamente. Pero este pan es mi carne, dice el versículo 51, es mi carne para la vida del mundo. Y entonces las dos palabras claves se van a articular, pan y carne. Vamos a explicar. Primero, la palabra pan. Versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Aquí está la tesis de nuestro texto. Es el versículo 51. Primera parte. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Luego enseguida vamos a ver la carne, en ese mismo versículo. Jesús se identifica a sí mismo con un pan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan es el alimento que sostiene la vida. Cuando aquí se dice pan, no se está hablando solamente del pan de harina o de trigo, bueno, de harina. Está de maíz, hay pan también muy rico. Se está hablando del alimento. Jesús lo que está diciendo es, yo soy alimento. El alimento es lo que sostiene la vida. Y entonces vamos a observar tres niveles simbólicos en el pan. Atención, tres niveles simbólicos en el pan. Primer nivel, el pan es esencial. No es accidental, no es secundario, no es opcional. Quiero decir, comer o no comer no es opcional. Es esencial. Responde a una necesidad básica. Yo no puedo darme el lujo de decir, bueno, esta semana no como, le doy vacaciones a la cuchara. Usted puede ayunar un día, dos, tres, pero llegará un momento en que usted está muy débil y si no come algo, se muere. Y si no, se lo inyectan. Pero usted no puede vivir sin comer. La vida depende del alimento. Y aquí hay un detalle importante en esta catequesis de Jesús, porque el alimento viene de fuera. El alimento viene de fuera. Nuestras células, las mitocondrias, de donde viene la energía, llega un momento en que se come lo que tiene, lo que hay dentro. Tú necesitas alimentar. La vida es siempre un don. Nadie se da la vida a sí mismo. Nadie es autárquico. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. La vida siempre es dada. Nadie nació por generación espontánea. No, usted fue generado. Usted fue engendrado. La vida le fue dada. Y atención con este punto. Así como en el inicio de nuestra vida hay un don, al final de nuestra vida hay otro don. El día de tu muerte, cuando tú no te puedes dar más, ni los médicos pueden hacer más nada, es Dios el que te resucita. Es Dios el que otra vez interviene creadoramente en el nacimiento y en la muerte, dos veces. En los dos extremos de nuestra vida hay dos intervenciones creadoras de Dios. La vida es un don de Dios. La vida terrena y la vida más allá de la muerte. Y esta vida última, definitiva, es la misma vida de Dios. Se llama vida eterna
no porque dura mucho, y ciertamente dura, sino porque es la vida del eterno. Es la vida de Dios en mi vida eterna. Es lo mismo que decir la vida de Dios. Y entonces Dios toma mi cuerpo mortal y vuelve otra vez a crear. Crea resurrección en mí. Primer nivel, primer nivel. El alimento es esencial. Sin alimento yo me debilito y me muero. Cristo, Jesús, es lo más importante para mí. Así como yo cuando me levanto, lo primero que hago es correr a la cocina y hacerme un tintico, un cafecito y, y preparar una humita. Perdona, pero es que me encantan las humitas. Eh, de la misma manera, Jesús es imprescindible para mí. Jesús no es una opción más. Jesús no está en la galería de puntos a escoger. Yo cojo por... No, no, no. Jesús es esencial para mí, como lo es el pan, el alimento para mi existencia. Segundo nivel, para que el pan sea pan, para que el alimento haga lo suyo, cumpla su función, tengo que comerlo. Yo tengo que comerlo. El pan, discúlpeme lo que voy a decir, discúlpeme y que ninguno se sienta ofendido por lo que voy a decir. El pan no es para quedarse mirándolo, para quedarse contemplándolo. Si no te lo comes, no has hecho nada. Tú no vas a un restaurante y entonces miras el menú y ya eliges el plato, uno delicioso, un ceviche de camarón de Guayaquil, que pues, es lo mejorcito de por allá de Manta. Eh, te lo sirven y tú te quedas 10 minutos mirando el plato y a los 10 minutos, muchas gracias, ya comí. Pero tú no has comido. Cómaselo. La Eucaristía es para comérsela, no es para mirarla. Con eso no estoy diciendo que no hagamos la contemplación eucarística. Yo no he dicho eso, ¿eh? No he dicho que no. Pero yo sí le digo, sobre todo a mis dirigidos espirituales, tú cuando miras el sagrario, ¿qué miras? ¿A que mira el sagrario? Ya se sabe la sierva que está allá bebiendo agua y las flores. ¿Qué creo que tanto miras? La Eucaristía es una contemplación encarnatoria. Es una contemplación que encarna. No es una mirada externa. Esto de la contemplación encarnatoria es característico del Evangelio según San Juan. Prólogo de Juan. Al inicio, el Evangelio de Juan comienza en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Entonces se nos dice que nada fue creado sin el Verbo. Todo fue creado por medio de él. Y no existe nada de lo que existe sin él. ¿Qué era la eternidad? ¿Qué es la vida en la eternidad? Es una relación. La vida no es solamente un sistema biológico. La vida es una relación. Cuando hablamos de vida, tenemos que entender que la vida está en la relacionalidad. Fue después de Darwin, en el siglo XIX, que entró por influencia de Darwin en nuestro discurso teológico de la Iglesia. Entró esto de la vida y pensamos que la vida es como mejorar las condiciones de vida. Con lo cual yo estoy de acuerdo, tengo que mejorar las condiciones de vida. El reino tiene que ver con eso. Pero la vida es más que eso. Cuidado, ¿eh? Que no nos quedemos con los aspectos externos. La vida está en la relación. Y entonces el Padre y el Verbo estaban en profunda relación. Termina el prólogo en el capítulo 1, versículo 18, diciendo que el unigénito de Dios nos ha contado. ¿Qué nos ha contado? Nadie ha visto al Padre, nadie.
Solo el Hijo único de Dios, que al venir al mundo el Verbo se hizo carne. Él nos lo ha contado. Exegesato se dice en griego. Él nos lo ha interpretado. Exégesis viene de ahí. Nos lo ha narrado, se puede decir también. ¿Y qué es lo que él narra? Lo que vio. Lo que vio. Jesús vivía en una continua contemplación del Padre. El Padre y el Hijo se contemplaban, se amaban. Una intensa relación. Pero cuando viene al mundo, Él nos cuenta lo que vio, lo que degustó. ¿Y qué es lo que aparece en Jesús? El rostro del Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Muéstranos al Padre, le dice Felipe. Y Jesús le dice, hombre Felipe, por Dios, ¿cuánto tiempo juntos? Anda niño, mira, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Esta es la contemplación encarnatoria. Jesús se ha impregnado del Padre. ¿Qué sucede ahora con el discípulo? El discípulo amado, en el capítulo 13 de Juan, está sentado en la mesa con Jesús. Se dice en el seno de Jesús. Es decir, está cara a cara con Jesús. Significa que el discípulo contempla a Jesús. Y lo mismo que sucedió entre Jesús y el Padre, Jesús impregnó el rostro del Padre y nos lo mostró. Tú, discípulo de Jesús, contemplando a Jesús, lo encarnas, lo impregnas. Y quien te ve a ti, ve a Jesús. Como quien ve a Jesús, ve al Padre. Segundo nivel, el pan no es para verlo, es para comerlo. Es decir, tenemos una relación encarnatoria, una contemplación encarnatoria. Pero viene todavía un nivel número 3. No solamente lo veo, sino que lo como. Lo tengo que digerir, lo tengo que asimilar. Y entonces viene ahora el nivel número 3 de nuestra simbología, del pan. Este pan se vuelve una sola cosa conmigo. Hay un dicho que dice, somos lo que comemos. Y es verdad, somos lo que comemos. Somos la síntesis de todas nuestras comidas y un poco más. Si el que comimos fue Jesús, Jesús está circulando en mis venas, está en mi aliento, está en mis células, está en mi ADN, mi ADN, está en todo en mí. Jesús y yo nos hacemos una sola cosa. El pan se distribuyó en mí, se hizo una sola cosa en mí. Esto es lo primero que se dice. Y cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, está diciendo, yo soy la respuesta a tu necesidad mayor, a tu hambre real, incluso simbólica, tu hambre de vida y de trascendencia. Es una manera de tocar las cuerdas antropológicas más viscerales, porque comer es nuestra necesidad básica, más inmediata. Nos conecta con este instinto de sobrevivencia que nos hace buscar una y otra vez la comida. Seguro antes de dormir vamos a tomar alguna cosa más, vamos a comer, y mañana temprano también. Por esta necesidad de comer que nos acompaña constantemente, tomamos conciencia de que nuestra vida es un juego incesante, o nuestra existencia entre la vida y la muerte. Caminamos bajo el filo vacilante, al borde de un abismo, de la existencia y la no existencia, del todo y la nada. Por eso comemos. Y es aquí donde Jesús entra en nuestra vida, de esta manera. Pero Jesús ha dicho que no solamente ha dicho que es pan, ha dicho pan vivo, un calificativo extraño para referirse a un pan vivo, pan vivo. Cuando Jesús dice, yo soy pan vivo, está diciendo lo que a ti te da la vida no es un objeto, no es una materia, cualquier otra. Soy yo en persona.
Lo que me da la vida no es un algo, sino un alguien. Y esto es lo extraordinario, porque cuando dice yo soy, ya nos ha dado la pista. Jesús es el yo soy. El yo soy es el Dios vivo, el Dios viviente. Un Dios que no tiene nada que ver con los ídolos, que eran muertos, de madera, de metal. No, Él se hace el pan viviente para todos nosotros, dándonos su cuerpo para que ese alimento que nos nutre, nos sostenga y conserve cada fragmento de nuestra vida para siempre. Pero además, vivo está acompañado de bajado del cielo. Significa proviene de Dios. Es un regalo de aquel que es la fuente de la vida. No lo podría obtener si Dios no me lo da. Por eso esta celebración se llama Eucaristía, porque es una gracia de la cual estamos continuamente dando gracias. No tendría acceso a este don si no me es dado. Perdóname la redundancia también, si no me es entregado. Jesús se identifica con este pan vivo para decir que Él es la meta del deseo, la respuesta al hambre del hombre y que Dios lo está dando en la persona de Él. Él es el pan en persona, entregado a nosotros. Y esto es lo que nos permite vivir en su vida resucitada, vivir eternamente. Y aquí viene el otro símbolo, la otra imagen importante, que es la de la carne. Y aquí ya entramos en el núcleo del punto. Porque Jesús dice en el versículo 51, perdón, el pan que yo daré, ahora le mete carne. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, que hoy hemos traducido en el título de la conferencia como la vida para todos. Es mi carne para la vida del mundo. Claro, cuando la gente escuchó por primera vez esta palabra, mi carne, el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, la gente no lo entendió. Y de hecho todavía hay gente que no termina todavía hoy hay gente que no termina de entender qué significa comer la carne. ¿Saben ustedes que una de las acusaciones a los primeros cristianos del sector externo, por supuesto que no entendían lo que pasaba dentro de las comunidades, era que los cristianos eran antropófagos? Es más, llegaron a decir que hacían sacrificios, así como decían muy satánicos, sacrificios de niños. Eso decían. No habían entendido. No habían entendido. Mi carne para la vida del mundo. ¿Se dice en sentido literal, material, o hay otro significado? Esto fue escandaloso para los judíos y también entre los primeros cristianos. Por eso Juan lo pone aquí en este texto, porque también cristianos no terminaban de entender la palabra. Cuando Jesús dice carne, está utilizando aquí, se utiliza una palabra griega que es sarx. Sarx. Sarx no es la carne, esto que está aquí, todo mi sistema, mi aparato biológico. No, SARS es una manera de referirse dentro de la antropología a una dimensión del ser humano, es decir, a la inmanencia, o mejor, a la pequeñez, o mejor, a la vulnerabilidad de la existencia humana, de la condición humana. La condición humana es puesta al dolor, a la vejez, a la agresión, a la violencia, es puesta al clima, fuertes, muy fríos o muy calurosos, y a la misma muerte. Eso es SARS. SARS aquí indica la vida humana de Jesús. Jesús en su condición humana, Jesús la asumió completa, tal cual, sin dejar de ser hombre, sin dejar de ser Dios, perdón. El verbo se hizo SARS. A mí no me gusta, y lo digo con todo respeto, los que traducen y el verbo se hizo hombre. No, antropos es un concepto mucho más amplio. El texto bíblico dice sarx, no me lo cambia, se hizo carne, para decir pequeñez, vulnerabilidad. Una persona expuesta, expuesta.
Y esta es la expresión que nos remite a la cruz, a la Pascua de Cristo, que pasa por la cruz. Jesús, que dice, mi carne para la vida del mundo, significa mi carne doliente, crucificada, humillada, violentada, que se ha hecho don de amor para que la humanidad tenga vida. Comer la carne de Jesús quiere decir entonces alimentarse de él, pero más exactamente asimilar la propia vida de Jesús en esa dimensión humana que a veces no queremos aceptar de Jesús. Así como hay corrientes que lo humanizan sin ver la divinidad, hay corrientes que lo divinizan negando la humanidad. Los dos están equivocados. Comer la carne es asimilar la humanidad concreta de Cristo, como la vivió en la pasión. Una entrega total por los demás, mediante la lógica de la cruz. Y esto implica hacer de la propia existencia un don para el prójimo, una renuncia al predominio, una renuncia a la violencia, una renuncia al egoísmo. Ahora entienden por qué se escandalizaron en la sinagoga de Cafarnaúm. No era solamente porque no le entendieron, es que también muchos le entendieron muy bien y no estaban de acuerdo. Este lenguaje de Jesús lo consideraron duro o inaceptable, como se dice en el versículo 60, porque rechazaba los privilegios, rechazaba el poder, porque invitaba a una lógica de servicio y de donación. Y esto a mucha gente no le interesaba. Muchas gracias. 666, Juan 6:66. Ese mismo día, muchos dieron media vuelta, discípulos, y lo dejaron ahí. No nos interesa ese Jesús. Prefiero un Jesús al que le eche incienso, él allá y yo acá, pero no un Jesús que me haga carne doliente para amar y servir, renunciando a toda lógica de dominación, a todo privilegio de poder. Solo la lógica del amor que se hace servicio, de entrega pura y generosa, que pone en pie vidas postradas, que recoge vidas humilladas, que se ocupa de vidas vulneradas. Y entonces, habiendo visto pan y carne, que ya vemos cómo los dos se juntan, comer el pan es recibir la historia de Jesús en mí. Su historia se hace mi historia. Yo soy la historia de Jesús en el mundo. Cada cristiano que asimila a Jesús es la prolongación de la historia de Jesús en medio del mundo. A partir de aquí, en los versículos 53 al 58, y aquí voy a acelerar, Jesús repite 7 veces, porque aquí está la dificultad. Ya está, repite 7 veces el verbo comer. Comer y su correlativo beber, que lo pronuncia menos, pero están siempre juntos. Comer 7 veces. Porque una cosa es que a ti te entreguen el don y otra cosa es que tú lo recibas. O sea, que tú te lo apropies, que tú lo hagas tuyo. Y por eso la insistencia, después del gran título del versículo 51 y de la problematización en el versículo 52 de parte de los judíos que no le aceptan a Jesús la propuesta, Jesús retaca 7 veces, coman, 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 coman. Lo vemos en 6 afirmaciones, una por cada versículo. Pero Fidel, no son 7 veces el verbo, sí. En el último repite 2 veces el verbo comer. Entonces ya está. Vamos a ver las 6 veces. Primero, versículo 53. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El condicional, si no comen, es fuerte.
significa que no es algo opcional, accesorio. Quiere decir que de Él depende la vida. Si no la como, no tengo vida. La Eucaristía me recuerda precisamente esa esencialidad de Jesús para mi existencia. Segundo, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Si no se tiene ese alimento es como si la vida no pudiera continuar. Estaría destinada a una condición similar a la de la muerte. En positivo, en positivo. Y yo, esta vida, te nutre de resurrección. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato? La vida es un don y Dios actúa creadoramente en la gestación y en la muerte. Cuando comienza mi vida terrena y cuando la termino, yo soy resucitado. Por este alimento, por este don. Esto es enorme, esto es grande, esto es maravilloso. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida. Uy, lo tenía que decir. No dice simplemente es comida, no, es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Ahora entendemos por qué es el alimento esencial, porque es un verdadero alimento, es verdadero. El adjetivo verdadero, en griego se dice aletes, indica que este alimento cumple la finalidad del alimento, que es dar vida, pero lo hace como ningún otro lo podría hacer. No quiere decir que los otros alimentos sean falsos. Quiere decir que los otros alimentos son insuficientes. Alimentarse de esta carne es lo que da vida. Esta vida que es la eterna después de la muerte. Y esta vida desde ya la puedo experimentar como participación en la misma vida de Dios. Cuarto, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él. Aquí tenemos el verbo meno en griego, que es permanecer, que es habitar. Este verbo nos viene acompañando desde el capítulo 1 del Evangelio, cuando los dos primeros discípulos de Jesús, que habían sido discípulos de Juan, pasó Jesús, le dijo, Jesús y Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, y se fueron detrás de Jesús. Le preguntaron, Jesús dio media vuelta, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Jesús le dijo, vengan y vean. Y termina el texto, y aquel día permanecieron con él. Permanecieron significa que se mudaron para la casa de él. Hicieron casa con Jesús. Pues esto es lo que ocurre ahora en nuestro discipulado juánico. No es una habitación como la que estoy ahora, espacial. Es una habitación interior, una inhabitación. El que come mi carne y bebe mi sangre, me habita a mí. Y yo lo habito a él. Él me habita a mí. Y miren qué hermoso esto. Tú entras en mí como en tu casa. Ese es el amor perfecto. Ese es el amor perfecto. Amar no es el uno al lado del otro. El verdadero amor es el uno en el otro, sin por eso destruirse, ni quitarse, ni invadirse. No es una invitación invasiva, no. No, es que yo te invito, es que te abro espacio, es que hacemos casa juntos. Tú vives en mí. No me molesta que vivas en mí. Me gusta que vivas en mí. Y entonces todo lo mío es tuyo, Jesús. Mis años de vida son tuyos. Mis características somáticas son tuyas. Mi personalidad es tuya. Mis carismas son tuyos, mis cualidades y también mis defectos y pecados son tuyos. Mi familia es tuyo, todo lo mío es tuyo. Pero Jesús dice también, y tú vives en mí, yo vivo en ti y tú habitas en mí.
Esa parte casi nunca la decimos. Pensamos que comulgar es unidireccional. No, es bidireccional. Y tú me habitas a mí. Y a Jesús no le disgusta que yo lo habite. Y yo vivo con Jesús como en casa. Me siento cómodo. Y su Padre es mi Padre. Su espíritu es mi espíritu. Su misión es mi misión. Su madre María es mi madre. Todo lo de Jesús, sus características, su historia, todo es mío. Todo es mío. Yo en él y él en mí. Un biblista francés, jesuita, que se llamaba Javier León Dufour, cuando escribió un comentario sobre el Evangelio de Juan, cuando llegó a esta parte, él dijo, esta es la realización de la nueva alianza. Yo soy tuyo y tú eres mío. Y es la nueva y perfecta alianza porque no es el uno junto al otro, por eso fracasaba. La primera alianza es el uno en el otro. Yo me hago tuyo y y tú te haces mío. Es la realización del amor de Dios que venimos comentando desde hace una semana. Ahora se realiza plenamente. Y él pregunta, este comentario lo escribió cuando iba a cumplir 100 años. Ya de 100 años y todavía estaba escribiendo este bendito. Y escribió un comentario exegético, pero con un sabor místico. Ya era el sacerdote contemplativo, el hombre de Dios que mezcló ciencia con oración. Y él dice, ¿a qué se parece la nueva alianza? Y él responde, a una mamá, a una madre en estado interesante, en estado de embarazo. ¿Por qué? Porque la madre vive en el embrión y el embrión vive en la madre. Y ninguno de los dos pierde su identidad. La madre está en el hijo, está en el embrioncito que está en gestación. Y por eso un susto de la madre, el niño lo siente. Si la madre fuma, le está pasando al niño el humito. La sangre de la madre está en el niño. Y el niño también está en la madre. Y los dos son uno siendo diferentes. Es decir, sin perder su unicidad, su personalidad. A mí me parece una explicación fantástica, esta de Javier León Dufour. Y el Señor me lo dice a mí, yo habito en ti y tú habitas en mí. Estamos en el mismo vientre, en el mismo camino de vida. Quinto, quien come, el quinto, el versículo 57, igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre. De la misma manera, aquel que me come vivirá por mí. Atención, vivirá por mí. O sea, por la vida que el Padre le dio como resucitado. Claro, como hijo de Dios y como resucitado. También Jesús experimenta los dos momentos creacionales. Bueno, es engendrado, no creado, pero digamos los dos momentos gestacionales. Jesús fue gestado a una nueva vida en la resurrección. Entonces, si el que lo come vive por él, queda injertado en la Pascua de Cristo, en el mismo paso de la muerte a la vida del mismo Cristo. Entendemos entonces que comer la carne es un acto de entrega radical a Jesús, con la absoluta certeza de que solo en esta entrega quedará satisfecha nuestra hambre de vida y de realización. Conclusión, versículo 58. Sexta afirmación. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come de este pan vivirá eternamente. Jesús había comenzado con la imagen del pan, siguió con la de la carne y ahora vuelve otra vez a la del pan. ¿Para qué? Para conectar con el texto al que le estaba haciendo la homilía en la sinagoga. Muy probablemente el texto que está por detrás. Es el relato del capítulo 16 del libro del Éxodo, el texto del maná, y que hoy para los que fueron a misa en la primera lectura está recordado en el capítulo 8 del libro del Deuteronomio. ¿Qué tiene que ver con el maná del cielo? El maná, por favor, el maná, no olviden esto. Maná en hebreo se dice man-u.
Manjú significa ¿qué es esto? La gente recogía el pan y se preguntaba ¿esto qué es? Lo mismo con la Eucaristía. ¿Y esto qué es? ¿Tú quién eres? ¿Qué me ofreces? Ahí viene la confesión de fe. El maná es un pan o en un alimento parecido al pan que no es cultivado. No es como el maíz, que lo tengo que preparar la tierra, echar la semillita, luego limpiar los piojitos, las cosas y cuidar. No es de cultivo, no es fruto de la mano humana o del cuidado humano. Era un alimento espontáneo, como aquí en mi tierra, en el Caribe, el matarratón, que es la verdura que nace por cualquier lado. Eso no hay que sembrarlo. El maná era así. Y la gente cuando vio eso dijo, ah, esto es la providencia de Dios. No tuvimos que trabajarlo. Dios nos lo dio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Porque Dios estaba educando para que entendiera que hay un alimento que nosotros no nos podemos dar a nosotros mismos. Ni la ciencia, ni la inteligencia artificial nunca nos la dará. Perdóneme, nunca nos dará este alimento. Nunca nos lo va a proporcionar. Solo Dios, Dios lo puede dar. Y entonces era un alimento que venía. La gente dijo, viene del cielo. No lo hemos hecho nosotros, Dios nos lo dio. Como tantos regalos en la vida, tantos maná que recibimos en el camino de nuestra historia, de nuestra vida. Alimentos del cielo, regalitos, cariñitos de Dios. Pero la gente comió este pan y murió. Frente al maná del desierto, que solo calmaba el hambre temporal, Jesús ahora va a decir, yo soy la realización de ese maná. Yo soy el verdadero maná que viene del Padre. Y entonces Jesús nos ofrece el alimento definitivo enviado por el Padre, que es Él. En el desierto el pueblo murió, pero no será así con el pan, Eucaristía que tú comes, que es la misma persona de Jesús en ti. Con Él la vida trascenderá los límites de la terrenalidad para sumergirse en la de la inagotable eternidad. Conclusión, conclusión. Dios se ha hecho comible. Y esta es nuestra verdadera vida, la vida del Eterno que entra en nosotros y que nunca se irá. Y esta es la definitiva revolución de Jesús. Un Jesús que me toca en la fibra más honda de mi existencia, en mi necesidad más visceral, más humana, mi necesidad de comer, de recibir lo que yo a mí mismo no me podría dar. Lo hemos dicho aquí, la vida siempre es un don, un regalo que viene fuera de mí. Y esto es Jesús para mí. ¿De qué me serviría un pan, un Dios encerrado en un sagrario, que se saca de vez en cuando para la veneración y el incienso? Quien come de este pan vivirá para siempre. ¿Entienden el ejercicio espiritual? Lo que Jesús está pidiendo. Háganse crucificados conmigo. Carne, carne en mi carne. Es la historia de Jesús. Esta vida es la historia de Jesús que entra en mi historia y se convierte en una nueva historia en mí. Cristo es una historia que entra en mi historia para que yo viva una nueva historia. Y al entrar en mí, una corriente cálida de vida fluye y echa raíces en mi corazón. Él se pierde dentro de mí para transformarme. No soy plenamente Cristo, pero soy esta infinita posibilidad. Mis queridos hermanos, los ojos del cuerpo
ven un pequeño y frágil pedazo de pan. Pero los ojos del corazón, los ojos de la fe, ¿qué ven? Lo que esta tarde hemos estudiado. Y por eso conviene que nos preguntemos, ¿qué veo? ¿Qué veo en la Eucaristía? Que el Señor abra nuestros ojos, como lo hizo con los dos discípulos de Maús, para que podamos reconocerlo en el partir el pan. Muchas gracias.